Gracias, Jesús. Te alabo, Jesús. Gloria al nombre del Señor. La verdad es que es un privilegio poder estar aquí y poder encontrarse uno con la preciosa presencia del Señor. Yo hubiera estado un ratito más ahí con ustedes, dando lugar a la preciosa persona del Espíritu Santo que se nos iba ministrando un poquito. Pero yo creo que no tengo una palabra de Dios para ustedes. Amén. Antes de hacer nada me gustaría presentarme delante de Dios. Tengo la costumbre de presentar mi vida delante del Señor, sabiendo que es Dios en su gracia el que nos capacita y nos habilita. Cierra tus ojos, por favor, un segundo más. Padre, damos honor a tu nombre. Gracias por tu rica y hermosa presencia en este lugar. Gracias por sentir el susurro apacible de tu espíritu, por poder saciar nuestra alma sedienta, porque tú eres la fuente de agua viva. Eres el dador de la vida. Eres la gracia. Padre, te ruego que me tomes en esta tarde siervo inútil, pero tú coges lo pequeño para hacer cosas grandes, porque solamente tuya es la gloria y la honra, Padre. Gracias por encontrarme en esta preciosa iglesia, Señor, con mis hermanos, con mis amigos. Gracias por tu siervo Arturo, Señor, por ponerle en el corazón el día de hoy de estar aquí, Señor. Me siento dichoso de poder compartir este precioso culto, que tú estés en este lugar, que nos podamos rendir a tus pies y reconocerte en todos nuestros caminos, sabiendo, Señor, que si tú no estás en ellos, no hay luz, no hay esperanza, no hay vida eterna, no hay salvación, pero contigo estamos completos y seguros. Gracias, Padre, por tu presencia, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden gritar un poderoso amén? Amén. Me siento feliz de estar aquí, de verdad. ¡Aleluya! Sabe que la vida cristiana es un privilegio, porque Dios nos da la bendición de poder encontrar y poder tener a Dios en todo lo que hacemos. La vida cristiana se constituye de vivir a Cristo, de expresar a Cristo y de conocer a Cristo. Y cada vez que nosotros a lo largo de nuestra existencia y de nuestra vida vamos conociendo, y Dios a través de sus 66 libros se va revelando a cada uno de nosotros, se abre un amplio conocimiento de quién es Dios, en la medida en la que el Espíritu Santo toma las Escrituras para revelarnos lo que Dios ha establecido de sí mismo para que conozcamos. Dios ha establecido 66 libros para poder conocerle y para poder engendrar en nosotros la vida, la gracia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es que Dios tiene para usted vida eterna. ¿Cuánto lo creen? Vida eterna. Cristo se ha convertido en la piedra angular, como dice el texto sagrado. Y imagínense la vida sin Cristo. Imagínense la vida sin cruz. Imagínense la vida sin sepulcro vacío. La vida en la tierra cobra sentido porque nos hemos encontrado con una cruz y con un crucificado. Y nos hemos encontrado con un sepulcro vacío. Y gracias a esas características que reúne el Cordero inmolado, que quita el pecado del mundo, se ha manifestado la gracia para todos los hombres. De tal forma que el pueblo elegido de Dios, que era el pueblo de Israel, se reveló en cierta manera, y en la progresiva revelación de Dios, Dios se volvió a manifestar de una forma más grande y progresiva para que el mundo pueda entender quién es Dios. Yo digo que Dios es la luz preciosa, que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que no hay nadie como Él. Hace unos días había un puente en la ciudad de Baltimore, y ese puente,
un barco mercante con un peso impresionante, con unas medidas impresionantes, cuando estaba a punto de cruzar ese puente de Baltimore, que era la vena neutral por donde pasaba todo el comercio, todos los trailers de peso, para poder fomentar la economía dentro de Baltimore. Ese puente y ese barco tuvo un pequeño desarreglo, y la propia electricidad o algún problema mecánico que tuvo se paró, y cuando ese barco se paró se chocó contra el medio del puente, viniéndose abajo la vena neurálgica por donde venía la alimentación económica de aquella ciudad. Cuando hablaban con las personas de aquel lugar y de Baltimore, le decían: ¿qué pasa? Dice: no solamente es que se ha roto el puente, sino que se ha roto la vena neutral de donde proceden todas las cosas para fabricar, para comer. Era la vena central de la economía de Baltimore. Y yo viendo eso, yo decía que Cristo es el puente entre la iglesia, entre el mundo pecador y el Cristo y el Dios de gloria que está sentado en su trono, y que Él es la vena neutral por donde la gracia, el amor y la riqueza del reino de Dios se establece en la tierra. Por eso sin Cristo no alcanzas, sin Cristo no llegas, sin Cristo no hay nada. Cristo es el todo para nosotros, la piedra angular. Él es la vid verdadera, donde nosotros nos apegamos a la vid para absorber la vida de la vid en nosotros. Por eso sin Cristo no somos nada. Y todos los valores y ministerios que Dios nos da sirven para rendirlos a la cruz. Cuando todos los valores que tenemos sirven para rendirlos a la cruz, entendemos el verdadero evangelio, porque todo lo que tenemos nos lo ha dado Él, y por lo tanto nosotros se lo devolvemos en sacrificio vivo para Él. Me estoy enredando, como están ustedes también, me enredo. A ver, yo tengo aquí una palabrita que estoy compartiendo, que compartí hace 2 o 3 días en la iglesia, donde por la gracia del Señor me está permitiendo invertir mi vida. Dile al que tienes al lado: el evangelio es una inversión de vida. Amén. Si vemos el evangelio de otra forma, estamos totalmente equivocados, porque el evangelio es una inversión de vida. No es una inversión de tiempo ni una inversión de economía solamente, es una inversión de ti mismo. Porque de la misma forma que Cristo se dio por sí mismo para nosotros, de la misma forma ese Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros reproduce la imagen de Cristo y los frutos de la vida de Cristo en nosotros, y de la misma forma que Él se entregó, de la misma forma el Espíritu de Dios reproduce en nosotros ese Espíritu de Cristo para que nos invirtamos hacia los demás, hacia su obra y hacia el Evangelio de Jesucristo. ¿Están conformes conmigo, sí o no? El Salmo 150 es un salmo que para mí era desconocido, no se lo dirá a nadie, pero que el otro día el Espíritu Santo me dejó en este océano que es la palabra del Señor, poner ahí una gotica de ese océano que es la profundidad de su palabra, y me dio ahí unos apuntes de vida cristiana para ustedes. Salmo 150, vamos a leer los versos, que es muy cortito pero muy poderoso. Dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio, con arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Y la terminación del último verso de todo el libro de los Salmos dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Tomen asiento, por favor. Como bien saben ustedes, el Salmo 150 es el último salmo del precioso libro que Dios nos ha dado para que conozcamos la intimidad, la adoración, la exaltación y un montón de cosas que al leer usted el libro de Salmos puede ir adquiriendo para su corazón y para su alma.
Y este Salmo 150 es el final, según dicen los entendidos, que este salmo es un salmo que escribió el rey David y que lo escribió en una de las etapas finales de su vida. Y todo el libro de los salmos fue compuesto por diferentes autores, entre ellos, y el más conocido de todos, es el salmista o el rey David. Y estos salmos que él produjo por medio de inspiración del Espíritu Santo, voy a decir algo, todo lo que nace de Dios produce. Y por medio de la inspiración del Espíritu Santo se produjo el canon de escritura, que son los 66 libros, y este hombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo en la docilidad en la cual vivía David, porque, queridos hermanos, hay una persona sublime que se llama Espíritu Santo y hay que ser dócil a la preciosa persona del Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo nos golpea para orar, para ayunar y sobre todo para vivir en santidad, pues el Espíritu de Dios es el Espíritu de santidad, y en cada uno de nosotros intenta por todos los medios imprimir la imagen de Cristo, y en cada uno de nosotros el Espíritu de Dios intenta, trabaja en ese trabajo trinitario dentro de nosotros, revela al Padre, revela a Cristo y nos recuerda lo que ya Cristo estableció para nosotros, y dentro de todo el trabajo de la preciosa persona del Espíritu Santo es revelarnos para producir en nosotros. Por eso hubo un periodo aproximadamente de 50 a 60 años en que el rey David, por medio de todas experiencias acumulativas de vivir estas relaciones continuas y experiencias con el Dios de la gloria, empezaba a escribir. Cada uno de los salmos son experiencias personales, cada uno de los salmos son vivencias de parte de él, son expresiones del alma, son expresiones a veces de dolor, de angustia, pero que van impregnadas con una gracia y un sabor extraordinario, el cual nosotros desde pequeñitos en la escuela dominical nos han ido memorizando tantos salmos y nos han ido engendrando dentro de nuestro corazón la vida cristiana por medio del vehículo el cual Dios nos ha dejado en la tierra, que es su bendita y rica palabra. Así que este hombre llamado David tuvo periodos donde fue pastor, tuvo periodos donde fue un héroe, tuvo periodos donde fue rey y tuvo periodos donde fue un anciano. Y todas estas riquezas vividas en la experiencia de esos 50 o 60 años de escritura, David impregnó todas sus vivencias, todo lo que él había vivido lo impregnó dentro de estos salmos inspirados por el Espíritu Santo de Dios, y lo que el Espíritu de Dios quería que se escribiera fue lo que se escribió. ¿Cómo está este salmo? ¿Cómo empieza este salmo? Este salmo está lleno de inspiración, está lleno de entusiasmo. En este salmo, queridos hermanos, no se discute, parece ser que no se explica, también hay enseñanza, pero hay irrumpe con una alabanza cuando el salmista, parece ser que hay una exclamación profunda del alma en el estado en el cual él estaba, y él dice: alabad a Dios, alabad a Dios. No está diciendo alabad a Dios con voz triste. Él está mirando a los cielos, está mirando cómo está su corazón y todas las experiencias que ha vivido, y de repente surge dentro de él un estallido y dice: alabad a Dios, alabad a Dios. Esa es la expresión de este texto. Está haciendo una expresión de adoración a Dios. Y dice el texto: alabad a Dios en su santuario. Alabad en la magnificencia del firmamento. Cuando habla de santuario, queridos hermanos, saben ustedes que estaba partido en el lugar santo, en el lugar santísimo, y dice: alabad a Dios en la intimidad. Alabad a Dios en lo que Él ha establecido, porque el propio Dios quiso tener comunión con el hombre y estableció un pequeño lugar sencillo
sencillo pero poderoso, donde no sé cómo, porque no lo sé, con unos toldos, con una serie de artículos que fabricaron, ahí estaba retenida, manifestada la gloria de Dios, esa gloria que los cielos de los cielos no le pueden contener, pero que la gloria de Dios quiso habitar en relación con el hombre, en un lugar donde había toldos, en un lugar donde estaba ahí, parece ser algo sencillo, pero es que donde Dios habita, lo dignifica, lo glorifica, lo exalta, lo eleva, ¿sí o no? Y Dios está diciendo, por medio de este salmo, en el lugar que yo he apartado para ti, háblame, exáltame, glorifícame, comunícate conmigo. ¿Saben ustedes que hay a veces que necesitamos tener un lugar donde hablar con Él? Un lugar de intimidad con Dios, un lugar secreto. Hay personas que tienen un cuarto, que se habla mucho, que tienen un cuarto especial para hablar con Dios, y cierto es que la gran mayoría de nosotros tenemos un rincón del hogar donde lo hemos establecido como un lugar para comunicarnos con Él, para estudiar la palabra de Dios, para estar un ratito en la presencia del Señor, para poder hablar cara a cara con Dios. Pero cierto es, y a esto me gustaría que dijeran amén, cierto es que Dios no necesita templos, Dios no necesita nada, Dios necesita un corazón contrito y humillado que esté en la casa, en el coche, en el mercado, en cualquier lugar donde estés. Ese es el lugar, mejor momento, donde tu corazón se abra, donde tu boca se abra en exaltación y empiece a adorar el nombre del Señor. Queridos hermanos, estamos viviendo y estamos ubicando demasiado la presencia de Dios solamente en el culto. La gloria de Dios está en tu casa, está en el coche, está en tu vida diaria, está en tu respirar, en lo que haces. La gloria de Dios es tu ambiente, la gloria de Dios es tu hábitat, la gloria de Dios es la manifestación de lo que hay dentro de ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe qué dice el texto? Alabadle en la magnificencia de su firmamento. ¿Saben ustedes que el sol y las estrellas son testigos silenciosos que proclaman la magnificencia de Dios? Usted cuando mira al firmamento puede ver a un Dios creador, cuando ve el cielo y las estrellas, puede ver la mente de Dios, el prodigio de quién es Dios. Cuando usted ve el firmamento, las estrellas, las profundidades, el gran océano, cuando usted ve la naturaleza, está reflejando una mente brillante, una mente perfecta, un plan perfecto. Saben, queridos hermanos, que la propia naturaleza ha generado ciencias para poder estudiarlas. Hay un texto precioso en el libro de Salmos, capítulo 19, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y es que cuando usted alaba a Dios en el santuario, pero cuando usted alaba a Dios y ve la manifestación de quién es Dios, porque voy a decir algo, Dios es más grande que tus pensamientos, es más grande que tu idiosincrasia, es más grande que tu cultura, es más grande de lo que piensas. Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que se tiene que autorrevelar a sí mismo para poder darse a conocer. Amén. Y ese Dios que se autorrevela a sí mismo, porque el hombre no podía conocerlo, el hombre no podía tener comunión con Él, porque dice las Escrituras, el hombre estaba, y habla del estado del hombre. ¿Cómo estaba el hombre? El hombre estaba muerto en delitos y pecados. En esa condición, en ese estado, Dios se manifestó la gracia de Dios para mirarte. No te miró justo, no te miró limpio, Dios te miró sucio, corrompido, muerto en delitos y en pecados, y ahí en esa condición hubieron unos ojos desde el cielo que te miraron y desarrollaron un plan de salvación para alcanzar tu vida, atención, y para darte vida y vida en abundancia, ¿sí o no? Si estás vivo es por Él, si estás en la gracia es por Él, si caminas es por Él, si andas es por Él, si sientes es por Él. Pero cuando vemos la magnificencia de la obra de Dios nos quedamos perplejos y decimos, ¿qué es esto? ¿Qué Dios es este que tenemos que al ver
la grandiosidad y la magnificencia de las obras de sus manos, podemos estar años y años estudiando la gloria de una creación tan perfecta y sublime. Y yo pensando en estas palabras, viendo la obra creativa de Dios por el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo, que es el agente de poder en la obra de creación, decía: Señor, si has creado una obra tan perfecta en la tierra, que nos quedamos ensimismados en la grandeza de tu creación, ¿qué habrás reservado en los cielos? A veces cuando miramos a la eternidad y esperamos qué sucederá en la eternidad, miren, yo no sé, tampoco entiendo mucho, pero lo único que sé es que conozco a Dios. Y he conocido a Dios aquí en la tierra, he conocido su gracia, he conocido su amor, he conocido su perdón, y he conocido una creación tan perfecta que habla de las manos poderosas de Dios. Y al contemplar un Dios tan perfecto y eterno, viendo una mente tan brillante y creativa, yo no sé lo que nos espera en la eternidad, pero prepárate, viene algo extraordinario que tu mente no puede alcanzar, que tus pensamientos se van más allá. Es verdad que pensamos en la eternidad viendo lo que nos espera, viéndolo a Él, pero yo creo que Dios tendrá algo en el cielo para nosotros, planes eternos, una gloria eterna. Yo no pienso en una iglesia estática. El otro día hablaba con una persona y me decía: Daniel, ¿y estaremos todo el día haciendo así? Santo, santo. Yo le decía: hermana, eso es parte, vamos a glorificarle. Pero querida hermana, de la misma forma que Dios tiene planes en la tierra, yo no lo sé, pero seguramente que tendrá planes en el cielo, que tendrá trabajos en el cielo. No lo sé, yo no lo sé. Yo lo único que sé, que si esto es bueno, es perfecto, que hay gente que se queda tan atrapada en la tierra, que idolatra la tierra. Nosotros miramos la eternidad y decimos: Padre, no sé lo que nos espera, pero nos espera tu mente, tu corazón, tu gracia, tu esencia, tu poder, ¿sí o no? Y todas estas vivencias que David vivió es el mejor reflejo del corazón humano, porque el corazón humano, al conocer a Dios, empieza a entrar en el propósito original en el cual Dios lo estableció. El propósito original de Dios para el ser humano fue desde el inicio tener comunión, relación y amistad con Dios. Y dentro del proyecto de Dios y del plan de Dios, Dios determinó en su infinita gracia no solamente ser criaturas creadas, sino llevarnos a un lugar más estrecho y de intimidad. ¿Saben que la cruz no solamente nos ha devuelto la relación y la comunión con Dios, sino que nos ha dado un nombre? El propio Cristo dijo: voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y hay un título que hemos heredado, ganado por Cristo en la cruz del Calvario, el cual nosotros podemos decirle Padre. Y ese título de originalidad por imputación de justicia en Cristo Jesús ha producido que cada uno de nosotros, en los momentos más difíciles de tu vida, te apropies de la identidad de hijo para ir ante un Padre que está con los brazos abiertos esperándote para sanarte, que está con los brazos abiertos esperándote para restaurarte, que está con los brazos abiertos esperando para conocerte, está con los brazos abiertos esperando un rato de intimidad, está con los brazos abiertos para decirte: aquí estoy, ¿quieres más? ¿Quieres alcanzar más? Ven y conóceme, ven a la intimidad, ven al santuario y alábame, mira la creación y alábame. ¿Qué vivió David? ¿Vivió aflicción? Cierto. ¿Vivió gozo? Cierto. ¿Vivió lágrimas? Cierto. Pero cierto es que todo lo que vivió lo ubicó en expresiones de adoración. ¿Saben ustedes que a veces la aflicción es la mejor gasolina para sacar de ti tu mayor adoración? ¿Saben
¿Saben ustedes que en los momentos que a veces vivimos tan difíciles nos produce una confianza por la tormenta? Miren, ¿cuándo usted tiene sed? Cuando no tiene agua. A una persona que está en el desierto le dices, ¿quieres 1.000.000 de euros o un vaso de agua? Una botella de agua. Automáticamente él te dirá, si me das el 1.000.000 de euros no lo voy a poder vivir, necesito agua. A veces, queridos hermanos, necesitamos un desierto para entender la verdadera necesidad del ser humano, que es estar con Dios, vivir para Dios, rendirse a Dios, humillarse delante de Dios. Porque a veces las propias vivencias de la vida y el propio rumbo de este mundo globalizado, economizado, lleno de inmundicia y de pecado, a veces tira de nosotros con tanta fuerza que a veces perdemos de vista al crucificado. Aleluya. ¿Saben lo que dijo un hombre llamado Spurgeon acerca de este hombre? Se lo voy a leer porque tengo esta cosa aquí electrónica que me la estoy usando porque no tengo memoria. Spurgeon dijo acerca de este salmo: de este salmo nace poesía santificada. ¿Dejan que lo diga otra vez? De este salmo nace, porque lo que es para Dios tiene que nacer, tiene que reproducirse, porque no se puede imitar. Señores, la adoración no se imita, nace. La adoración son expresiones del corazón y del alma. La adoración no se puede imitar, tiene que nacer. Por eso dice, este salmo nace poesía santificada, en su expresión más elevada. Y ahora dice esta frase: un vaso de perfume derramado en los peldaños del templo y esparciendo su fragancia desde el corazón de David al corazón de toda la raza humana. ¿Qué tendrá la adoración que cuando tú le adoras? Saben ustedes que le hemos dicho hasta la saciedad, pero déjenme que este torpe en esta tarde una vez más se lo recuerde: la adoración no es una postura religiosa. La adoración es un sistema de vida. Me encontré con un hermano que estaba en un rincón de la iglesia y yo decía: no levanta las manos, no habla lenguas muy fuerte. Uy, ¿qué le pasará? Pero Dios me dio la oportunidad de estar con él y de hablar con él cara a cara. Estuvimos hablando y después de un rato de conversación y de estar un ratito compartiendo un cachito de pan, empezó a hablarme de Dios. Y cuando lo oí hablar de Dios, encontré una adoración tan exquisita y buena que Dios me tuvo que pegar un palizón a este torpe y decirme: Daniel, la adoración no son posturas religiosas, ni gritos, ni exaltaciones. Cierto es que que ven aquí me gusta levantar las manos, me gusta adorar a Dios, me gusta expresar lo que siento, pero cierto es que eso no justifica que yo sea un adorador. El adorador es aquel que se rinde delante de Dios, es aquel que hay un ambiente de adoración y aunque no levanten sus manos tiene un corazón rendido, aunque no levanten sus manos y aunque esté ahí en un rincón hay unas lágrimas internas, hay un pensamiento que se centra en la persona de Dios, porque la adoración es un brotar de justicia de Dios. La adoración es algo que surge del alma para Él. Aleluya. Por eso usted siente lo que siente, vive lo que vive, porque tiene a Cristo, ¿sí o no? Este precioso Salmo 150 tiene los mismos capítulos que el primer Salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuántos se acuerdan de este salmo? Pero son totalmente salmos distintos. Son salmos que tienen distintas y direcciones distintas. El primer salmo es un salmo de instrucción que nos instruye, queridos hermanos, a poder vivir una vida de santidad, a vivir una vida de devoción y de quebranto delante de Dios.
Es un salmo que nos lleva a quebrantarnos delante de Dios en una vida santificada, a abrir los ojos del entendimiento para poder ver cómo debemos de comportarnos. Pero el Salmo 150 fue escrito con el propósito de ser una conclusión de los cantos sagrados para mostrar cuál es el designio de todos ellos. El Salmo 150, que aparentemente es tan sencillo, que solamente lleva 6 versículos, cuando el salmista dice: alabad a Jehová, alabad a Jehová. ¿Saben lo que está diciendo? Todo lo que he dicho durante toda mi vida ha producido y ha provocado estas frases: alabad a Jehová, alabad a Jehová. Nos insta a tener una vida y alabanza rendida a Dios. ¿Saben ustedes que hay gente en la iglesia que aún no se ha rendido a Dios? Una vida rendida es una vida humillada delante de la cruz. Una vida es una vida humillada delante del Calvario. Es una dependencia absoluta de Dios. Es un humillar tu carne, es un humillar tus sentimientos, es un humillar tu egocentrismo, es un humillar la idolatría que tenemos dentro del alma. ¿Saben qué es la vida cristiana? La vida cristiana es humillarse a la cruz. La vida cristiana es rendirse delante de Él, es prestar tus emociones, tu mente y tu voluntad humillada a la cruz del Calvario. Cuando tu mente no está rendida, cuando tus sentimientos no están alineados con la palabra de Dios en obediencia, cuando tu vida no está en el lugar que debe de estar, domina tu mente, tus pensamientos, tus emociones, tu egocentrismo, y se da lugar a la carne. Y si me dejan hablar un poquito más claro, y se da lugar al diablo. Por eso cuando la expresión de David habla aquí: alabad a Jehová, alabad a Jehová, está diciendo: me rindo delante de la cruz, me humillo delante de la cruz, exalto su nombre, le adoro a Él porque le alabo. Amén. El verso 2 dice: alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. ¿Saben ustedes que no hay nada grandioso aparte de Dios? ¿Me dejan que lo diga otra vez? No hay nada grandioso aparte de Dios. Todo es efímero, insustancial, no tiene sentido. Aparte de Dios, todo es podredumbre y cieno. Un hombre que vivió todo lo que se tenía que vivir en la tierra dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Otro hombre que vivió experiencias extraordinarias y que fue el hombre elegido por Dios para escribir prácticamente el 60 o 70% del Nuevo Testamento, dijo una frase aterradora para todos nosotros y dijo: todo lo estimo por basura por alcanzar la gracia de Jesucristo. Gloria a Dios. Atención ahora, cada uno de las vivencias que tenemos con Dios va produciendo en nosotros una adoración más exquisita y elevada. Cada vez que nosotros nos encontramos con Dios, un encuentro con Dios produce un cambio. Un encuentro con la palabra, hay una regeneración dentro. Un encuentro con el Dios a lo largo de tu vida cristiana y en los encuentros en los cuales tú vives, en las etapas y experiencias de la vida. Cada etapa y experiencia de la vida ha producido un estado de madurez en ti cuando te has humillado a la cruz, cuando te has rendido delante de Dios, cuando has comprendido las etapas de tu vida y las has rendido delante de Dios. Porque voy a decir algo: Dios instrumentaliza todo lo que vives para tratarte. Amén. Miren, dejen que diga algo. De Dios no vienen las enfermedades. De Dios no nacen las tribulaciones. Dios instrumentaliza lo que tú vives para tratarte
pero no procede de él. Si vamos al texto bíblico y vemos de dónde nace la enfermedad nace del pecado del primer hombre. Y como consecuencia vivimos en un cuerpo que se degrada y que sufrimos enfermedades por causa de las leyes de degradación sencillas y humanas. Miren, yo estoy en la espalda, estoy un poquito estropeadete, del estómago no le digo nada, y tengo achaques en el cuerpo físico en el cual vivo, y cada uno, dentro de las situaciones que vivimos, tenemos achaques dentro de nuestro cuerpo humano. Pero quiero decirte algo: cada vez que vivimos algo en este cuerpo humano, sea una enfermedad pequeñita o una enfermedad más grave, quiero decirte esta frase para que te la guardes en el corazón: glorifica a Dios en lo que vives. ¿Ustedes creen que de Dios procede el pecado? Cada vez que cada uno de nosotros, no se lo digan a nadie porque estoy aquí haciéndome el espiritual con ustedes, cada vez que peco y cada vez que cometo un error, que son unos poquillos, no nace de Dios, nace de mi propia concupiscencia, de mi voluntad que se rinde y de tantas facetas que nosotros tenemos como seres humanos. Pero quiero decirte algo: no hay pecado que rendido a los pies de Dios no sea limpio. No hay pecado que cuando te rindas delante de Dios, Dios no tenga una restauración detrás. Atención, el papá estaba esperando a un hijo pródigo que reflexionara dentro de sí, que sintiera la necesidad del padre, que sintiera la necesidad de tener comunión con su padre y decir: iré a la casa de mi padre como uno de sus jornaleros porque no soy digno. Y detrás de una desobediencia, detrás de un pecado, hay un Rey de Gloria que te está esperando para restaurarte, para limpiarte, para sanarte, para justificarte, para posicionarte, para devolverte el lugar de dignidad. Yo no he visto a un Dios que no devuelva la dignidad a nadie. O les estoy dando la tarde o están ustedes muy serios. Si digo esto, dicen amén y me animo 5 minutos más. Dios devuelve la dignidad al caído. ¿Por qué le dijo a la mujer: hija? Y habló a una persona que tenía una enfermedad el cual nadie podía tocar, no podían tener comunión con ella ni tocar su carne. Y sin embargo él dijo: hija. La dignificó, la posicionó, la elevó. Porque Dios al que restaura dignifica. ¿Sí o no? Aleluya. Lo que David experimentó se volvió en adoración. Lo que David vivió se volvió en salmos. ¿Me aguantan 5 minutos más? Lo que David vivió se convirtió en algo extraordinario. Y como vivió ese texto que acabamos de leer, la inmensidad de la grandeza de Dios en su propia vida, alabadle la grandeza de su inmensidad. Y es que Dios es tan inmenso que podemos ver a Dios en todo lo que vivimos. David vio algo extraordinario en lo que él vivió, y como él vivió cosas extraordinarias, él quiso esparcirlas y quiso comentarlas en medio de este salmo, cuando dijo: alabadle en la grandeza de su poder y en la inmensidad de lo que es Dios. Porque David vivió demasiadas cosas. Saben que David era un joven que estaba en un lugar sencillo, pero Dios había determinado en el corazón de Dios coger a un joven para establecerlo como rey en un tiempo determinado, en un lugar concreto, y donde en la mente de Dios él quería establecerlo. Lo llamó de un lugar sencillo a un lugar honorífico, y él vivió. David fue ungido como rey,
y luego Dios le dio la capacidad de unificar las tribus de Israel bajo un liderazgo, porque él cuando cuando se estableció como rey de Israel, estaba todo en desorden, estaba todo arruinado, pero Dios le dio la capacidad de unificar, de tratar y de tener un liderazgo que sostuviera al pueblo de Israel. Y cuando David ve todo esto, la grandeza de Dios en su vida, dice: alabad a Jehová, alabad a Jehová. Otro de los tratos de Dios con David fue que experimentó el perdón. Voy a decir algo desde este lugar: ¿cuántos han experimentado el perdón de Dios? David, a pesar de todos los pecados, que no voy a entrar ahí, cometió un pecado horrible, pero él humilló su corazón y pudo escribir el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi pecado y de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Él cometió un pecado horrible, pero en ese pecado horrible experimentó a Dios. ¿Se dan cuenta? En medio de lo que vives, tú experimentas a Dios, experimentas su gracia, experimentas su poder, experimentas sus vivencias, y todo eso que tú estás viviendo, glorificas a Dios en ello, y surge como experiencia de vida una adoración exquisita delante de Dios. Me voy al último texto y con esto les dejo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Saben lo que está diciendo? Todo ser vivo. ¿Saben que el primer aliento lo dio Dios? El primer aliento de vida lo dio un muñequito de barro, y de él surgió vida, aliento para ese muñeco de barro, para devolverle y para darle una vida, porque era algo de materia que no tenía vida, y él, insuflando de él, parte de él sobre ese muñeco de barro, dio vida. De la misma forma que él nos dio vida cuando usted estaba muerto en delitos y pecados, nosotros ese hálito de vida se lo devolvemos a Dios en medio de la alabanza. Por eso todo lo que vivimos y todas las experiencias que hemos vivido como cristianos, solamente nos toca decir una frase, que es: alabad a Jehová, alabad a Jehová, porque no hay una frase más verdadera y digna que cerrar el ciclo de los cantos y salmos líricos que decir: alabar a Jehová, alabar a Jehová. Y en esta tarde quiero decirte esta frase y decirte: todos lo que has vivido, todos los ciclos que estás viviendo, en las ruinas, en los problemas, en las tormentas, en los pecados, levanten sus manos y tienen que decir: alabad a Jehová, alabad a Jehová, porque Él es digno de recibir adoración, Él es digno de recibir alabanza, Él es digno de que te humilles delante de Él. Por eso una vida madura es el que nace de su boca esta frase: alabo a Jehová. Cierren sus ojos, que este pesado ya se calla. Necesito un minuto para que le digas al Señor: Señor, todo lo que he vivido, he intentado glorificarte, he intentado honrarte, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio de la alegría, en medio de la abundancia, siempre te he dicho: te alabo, Padre. Un minuto de la iglesia. Adórale, por favor. Solamente necesito un minuto que le digas: Padre, te alabo. Gracias por darme esta existencia como ser humano. Gracias por alcanzarme con tu amor. Gracias por tu cariño. Gracias por encontrarme. Gracias por salvarme. Te alabo, Rey. La última frase de todo lo que he vivido para tu nombre es esta: te alabo, te engrandezco. Te alabo, Rey. Un minuto y dejo al pastor y sigue diciéndole: Padre, te alabo. Te alabo, Rey. Díselo, por favor.
Gloria al nombre del Señor. Amén. Que Dios siga bendiciendo su palabra en nuestros corazones. Y que Dios bendiga a nuestro hermano Daniel, que ha tenido bien de compartirnos lo que el Señor ha puesto en su corazón para nosotros. Que Dios siga bendiciendo su palabra. Amén. Se los digo ahora porque si se los digo, es mi confidente. Desde hace muchos años, gracias a Dios, tengo un amigo. Se llama Daniel. Cuando estoy un poco atribulado, lo llamo. Le cuento cómo me encuentro, le digo cómo me encuentro, luego él me dice cómo se encuentra, nos reímos justamente porque en la tribulación de cada uno nos reímos de que estamos atribulados. Y la verdad es que le doy muchas gracias a Dios porque sé que con él tengo un amigo y un varón de Dios. Es un hombre de Dios. Aleluya. Me ayudó muchísimo y me sigue ayudando. ¿Sabes? Y te lo digo de verdad, que te aprecio muchísimo. Amén. A él y a toda su casa. Vamos a entonar una alabanza